Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Yo soy Ana y esta semana os traigo un trabajo de renovación que hemos realizado hace ya algunos meses, pero que hemos querido esperar a estas fechas para enseñároslo. Se trata de un acabado muy acorde a esta época del año, o sea, un acabado muy primaveral. Quedaros hasta el final que os va a sorprender muchísimo. Como habitualmente el proceso de renovación empieza con la preparación y la limpieza del mueble o en este caso de los muebles, porque como ya os habréis fijado se tratan de tres mesitas nido. Son tres mesitas que están en excelentes condiciones, que no necesitan ningún tipo de reparación, así que el primer paso consiste en lijar las tapas para eliminar el brillo y aparte crear algo de mordiente que facilite el acabado que buscamos, que es un acabado muy liso. Las patas de las mesas no las vamos a lijar, pero sí las vamos a limpiar muy bien para garantizar que quedan completamente limpias de cualquier tipo de suciedad, principalmente de grasa, que es lo que más puede afectar el agarre de la pintura. Para ello la vamos a limpiar muy bien utilizando un trapo con alcohol. También vamos a aprovechar para limpiar las tapas que las hemos lijado, así eliminamos también cualquier resto de polvo que pueda quedar del lijado. Y ya después de bien limpias y secas procedemos a aplicar una mano de imprimación a toda la superficie. Dejamos que se seque muy bien la imprimación y ya el siguiente paso consiste en pintar, pero antes voy a pasar con una lija muy finita sobre toda la superficie, porque como ya os comenté quiero que el acabado sea muy liso principalmente en la tapa. Y para pintar las mesitas voy a utilizar tres colores, un azul, un amarillo y un blanco. Creo que ahora empezáis a entender por qué digo que tienen un acabado muy primaveral. Tener en cuenta que todo lo que hago yo os enseño cómo lo hago en una de las mesitas, pues esto lo repito por tres. O sea, todo este proceso de pintar, bueno, de imprimar, de pintar y más lo que voy a hacer más adelante, todo esto lo repito por tres. En el vídeo, para que no se haga tan largo y tan repetitivo, pues solo os enseñaré cómo lo hago en una de las mesitas. Luego os enseñaré al final pues las tres mesitas juntas acabadas. En las tapas de las mesitas voy a utilizar dos colores, el azul y el blanco, y con ellos voy a hacer un degradado de azul a azul muy clarito, casi blanco, para conseguir el efecto pues como si fuera un cielo, como si fuera la línea del horizonte donde se ve pues más oscuro arriba y abajo. A medida que nos vamos acercando a la línea del horizonte pues se va haciendo cada vez más claro. Esto es lo que voy a intentar recrear en las tapas. Y para hacer degradados o difuminados de color, como queráis llamarle, hay que tener en cuenta pues un par de aspectos que son muy importantes. Luego está obviamente la práctica. A medida que vais practicando, pues cada vez os saldrá mejor. Pero todo es mucho más fácil si seguís dos pasos muy sencillos. El primero no es exactamente un paso, es utilizar materiales de buena calidad. O sea que las brochas o los pinceles que utilicéis para hacer este trabajo, primero que no dejen marcas, pero sobre todo que no dejen pelos. Es imprescindible que tengan una buena calidad, porque si no es muy complicado conseguir hacer este difuminado o este degradado si constantemente se os están quedando pelos pegados y tenéis que quitarlos y volver a empezar de nuevo. Eso por un lado. Y luego por otro lado vais a necesitar varias brochas o varios pinceles, uno por cada color que utilicéis. Yo en este caso utilizo uno para el azul, uno para el blanco y luego necesitaréis un otro pincel que sea neutro, que servirá únicamente para mezclar los colores. En las patas de las mesitas también voy a realizar un difuminado
pero en este caso el punto más claro va a ser en medio de la pata. Va a tener un color arriba, un color muy clarito en el medio de la pata y luego el tono más oscuro abajo. Hago igual que en la tapa de las mesitas, ¿vale? Pinto primero la zona que va a ir en casi blanco, voy bajando hacia la pata y la pata, la punta de la pata, que es lo que va en más oscuro, lo pinto también, al igual que los travesaños horizontales. Y una vez lo tengo todo pintado, pues con otro pincel o con los dos pinceles, con los dos colores, voy difuminando muy bien para que no se note pues dónde empieza un color y dónde termina el otro. Esto con el azul y con el blanco pues es relativamente sencillo de conseguir. Lo complicado es lo que viene a continuación, que es integrar el tercer color. Y el tercer color que voy a introducir no es otro que el amarillo. Aquí la principal dificultad reside en que no se me mezcle el tono amarillo con el azul, porque esto es de principio de teoría de color. El amarillo con el azul da verde. Entonces yo lo que no quiero es que en el medio me aparezca un tono verde. No, yo quiero que el degradado pase directamente del azul al amarillo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues jugando con los blancos. Así que yo pinto la parte superior con el amarillo este, que es un amarillo intenso, y a medida que voy bajando le voy introduciendo el blanco de forma a que en el centro donde se junten los tres colores ahí se vea un punto blanco que impida que se mezclen pues los dos colores primarios y me saquen el color secundario que es el verde. Más fácil lo vais viendo, ¿vale? Esto requiere pues paciencia y práctica principalmente, ¿vale? Si queréis probar a hacer algún difuminado y no queréis arriesgar con unos colores tan intensos, pues probar primero a trabajar, por ejemplo, de un más claro a un más oscuro dentro de la misma gama de colores, como hicimos aquí en la tapa, que es de un azul oscuro a un azul muy clarito, casi blanco, y cuando ya lo tengáis eso dominado, pues ya pasáis a introducir algún otro color. De todas formas, no os preocupéis si no sale bien a la primera, ¿vale? Todo es entrenar y todo sale con la práctica. Y en el caso de que, por ejemplo, no me ha pasado, pero de que me hubiera salido el verde, pues no hubiera pasado nada, ¿vale? Yo lo hubiera dejado secar muy bien y en la siguiente mano pues empezaría por tapar ese verde con el tono blanco y volver a empezar desde el inicio. Y si habéis escuchado bien, he dicho segunda mano de pintura, porque aunque tenga muy buena cobertura, pues lo recomendable es dar una segunda mano de pintura. No es diferente a pintar un mueble en un color liso. La única diferencia pues es que aquí pues hay que repetir todo el proceso una segunda vez. No sin antes, claro está, pasar con una lija fina sobre toda la superficie. Esto aquí es muy importante porque la lija además os va a ayudar a integrar los dos colores. Si hay alguna marca de brochazo, por ejemplo, con la lija esa marca va a desaparecer y los colores se van a mezclar mucho mejor. Y una vez satisfecha con el trabajo de pintura, es el momento de dar el toque primaveral definitivo a estas mesitas. Voy a empezar por pasar nuevamente una lija finita sobre la tapa. De hecho, si os fijáis aquí en la tapa veis que el difuminado no está tan bien hecho como al inicio, pero esto está hecho adrede. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer a continuación es aplicar un decoupage. Voy a utilizar estas servilletas que veis aquí, que tienen estos girasoles y un fondo blanco y azul. De ahí haber dejado la tapa de la mesa con estos tonos, porque esto es uno de los trucos más importantes a la hora de hacer decoupage,
que el color de la base sea lo más parecido posible al color base de la servilleta o del papel de decoupage. Si la servilleta tiene un fondo blanco, pues lo ideal sería aplicarla sobre un fondo pintado de blanco. Si el fondo de la servilleta es azul, el mueble debería de estar pintado de azul, porque esto va a facilitar muchísimo a la hora de hacer la integración y se va a notar menos que es un papel que está colocado ahí. Si está bien hecho y si los tonos son muy parecidos, muy fácilmente se puede crear la ilusión de que el dibujo está pintado directamente sobre la superficie. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que a la hora de trabajar con servilletas hay que quitarle las capas blancas que tienen por detrás y quedarse solo con la capa impresa, porque normalmente las servilletas traen 3 hojas. Hay 2 hojas que vienen en blanco y una donde viene el dibujo, así que hay que quitar las 2 hojas que están en blanco y quedarse solo con la que tiene el dibujo impreso. Eso por un lado. Y luego por otro lado, en el caso de que hiciera falta cortar la servilleta, esto se debe de hacer con las manos y no con unas tijeras, para que los bordes queden lo más irregulares posibles. Esto lleva al mismo motivo de por qué tiene que tener el mismo color, porque así es mucho más fácil de integrar. Dicho esto, que sepáis que las servilletas pues se pueden aplicar enteras a trozos o en este caso, como voy a hacer yo, que voy a hacer una composición para conseguir un dibujo específico. Como las mesitas son 3, yo quiero que tengan el mismo dibujo pero que no sigan el mismo patrón. Aparte de que cada una es de un diferente tamaño, entonces es imposible repetir el mismo patrón en todas ellas. En este caso os voy a enseñar lo que es la mesa grande, que ha sido la que más trabajo ha dado, porque las otras es verdad que he puesto la servilleta directamente. En este caso no, he tenido que jugar con la servilleta completa y conseguir pues eso, hacer pues una especie de dibujo un poco más complejo para que cuando se mire pues no se note que son trozos distintos de servilleta pegados. Si queréis un poco más de información sobre cómo hacer el decoupage, todos los trucos que utilizamos, la mejor forma de aplicar en función del soporte o del material que se esté utilizando, pues si buscáis en el canal en la lista de tutoriales, hay, creo recordar que un par de vídeos específicos sobre decoupage. Después de aplicar las servilletas, suelo aplicar una capa generosa de pegamento de decoupage por encima, lo dejo secar y a continuación lo que hago es rectificar algunos puntos donde se nota pues el empalme entre las varias servilletas. Esto lo hago pues utilizando un pincel muy finito y la pintura amarilla. Tener en cuenta que este paso lo tengo que hacer en este caso concreto, pues porque como ya os dije, me he complicado yo solita haciendo pues este juego con diferentes trozos de servilleta. Si hubiera yo colocado la servilleta tal cual, pues esto no haría falta. Y esta transformación está casi concluida. Me faltan 2 pasos. Uno de ellos es proteger por completo toda la superficie, tanto el decoupage como el resto de la pintura. Y otro es lo que voy a hacer a continuación. No sé si os habéis fijado, la mesa tiene estos tallados en las barras horizontales. La verdad que apenas se notaban porque como estaba con un color sólido, pues pasaba muy desapercibidos. Así que como quiero que se vean y que destaquen, lo que voy a hacer es utilizando la técnica del pincel seco, voy a pincelar toda la superficie para hacerlos destacar un poquito.
Como es habitual en prácticamente todos los trabajos que realizamos, antes de barnizar vamos a lijar una vez más. En este caso la diferencia que para la tapa utilizo la lijadora eléctrica, estoy utilizando una lija muy fina, ¿vale? Es una lija de 2000. Solo quiero que algún trocito de servilleta que haya quedado un poquito en relieve, quiero eliminarlo, ¿vale? Pero no quiero para nada dañar lo que es el trabajo de decoupage que se hizo. Así que con la lijadora eléctrica y la lija de 2000 paso sobre todas las tapas. Lo que es el resto de la estructura de la mesa, pues utilizando una lija de mano, paso sobre toda la superficie y a continuación barnizo. Para barnizar, en este caso voy a utilizar un barniz incoloro con brillo. En este caso voy a barnizar utilizando esponja, más que nada porque como tiene estas formas tan irregulares es lo más práctico, pero también se podría barnizar utilizando una brocha. Y aquí podéis ver las tres mesitas juntas y ya terminadas. Yo soy plenamente consciente de que esto no es un acabado apto para todos los gustos, tendré muchos haters, pero a mi gusto ha sido un cambio muy atrevido, pero también muy alegre y muy divertido. Y que sin duda estas mesitas van a ser el centro de todas las miradas y van a aportar mucha luminosidad y mucho color allá donde se coloquen. Y ya para terminar, solo comentaros que como habitualmente todos los materiales que hemos utilizado los podéis consultar en la descripción del vídeo. Las servilletas, si no me equivoco, son de la tienda Teddy, pero la verdad que ya no estoy segura al 100% porque las tengo desde hace tiempo y todos los demás materiales, pinturas, barnices son de la marca Vintage. Cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis también nos lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, pues dejarnos vuestro like. Y para los que aún no nos seguís, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente transformación.